Hoy estoy empezando una serie nueva y está titulado Rendiéndonos Totalmente. ¿Cuánto usted quiere estar rendido completamente a Dios? Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Tu vida completamente rendida al Señor. Pero ¿cómo hacemos eso? En estas 7 semanas le voy a dar 7 maneras que nosotros nos podemos rendir al Señor. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios y cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a estudiar la palabra de Dios? Amén. Yo les voy a enseñar algunas cosas que yo hago para estudiar y entender la palabra de Dios. Le voy a dar 9 cosas, 9 principios que si usted lo aplica, usted va a poder aprender la palabra de Dios. Pero antes de eso, tengo que explicar tres palabras que creo que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por como 40 hombres en más de 2000 años. Y también oigan bien, tenemos 66 libros en la Biblia. Fue escrito en 3 diferentes continentes. Fue escrito con diferentes personas que diferentes niveles en la vida. Algunos pobres, algunos ricos, algunos reyes, algunos que eran pastores, algunos que eran doctores. Tenemos diferentes clases de personas. Y con todo eso vemos algo. Y lo primero que yo digo es que la Biblia es increíble. Porque de tantas variedades, de tanta gente que vemos aquí, que diferentes ocupaciones y diferentes maneras de vivir, no encontramos ni una contradicción en la Biblia. Vemos que el mensaje es el mismo de el principio hasta lo último, que es la redención del hombre por el amor de Dios, por su Hijo Jesús. Vemos que la Biblia, no sé si sabían, pero la Biblia es el libro que se ha vendido más de todos los libros en todo el mundo. No sabía si sabían que el libro fue el primer libro que fue llevado al espacio cuando fueron a la luna. No sé si sabían que el libro más chiquitito del mundo, hicieron una Biblia que es el libro más chiquitito del mundo. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. La Biblia lo han tratado de destruir. Hay estos países como Rusia, que cuando llegó el comunismo trataron de destruir la Biblia. Pero con todo y eso, la Biblia no se puede parar, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Reinos caen, políticos caen, sabemos de eso. Vemos de que todo el mundo cae. Pero hay algo que nunca va a caer, y eso es la palabra de Dios. Nosotros podemos contar en la palabra de Dios. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Segundo, no solamente es increíble, pero también es inspirada de Dios. La palabra inspirada significa que Dios hizo así. La palabra inspirada significa Dios, algunos dicen, no, cuando Dios sopla, este es Dios soplando, y Dios, Él sopló. ¿Qué significa eso? La palabra inspiración aquí no significa como usamos muchas veces. Ay, ese libro me inspiró. Ay, que ahora puedo hacer algo. No, eso no es lo que está diciendo. No significa que esa película que yo vi me inspiró a mí. Eso no es la manera que se usa la palabra inspirar. Lo que significa es que Dios supernaturalmente se movió en los hombres que escribieron esta palabra. Y supernaturalmente cuando ellos escribieron, Dios, usando la personalidad, la habilidad que tenían esos hombres, Dios le dio palabra de Dios a ellos, que cuando ellos lo escribieron no había ni un error en la Biblia. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios supernatural?
Hermano, y ahora hemos visto que miles y millones de personas han sido transformados. Los alcohólicos, los que venden droga, los que están en droga, las prostitutas, los que se creen santos y no son santos. Cualquier clase de personas han sido transformadas por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es verdad y es la verdad que nos va a traer libertad. También cuando estudiamos la Biblia, hermano, anoche estábamos estudiando estudio bíblico con los hombres y tuvimos esta discusión que fue tremenda. Estuvimos ahí, wow, eso fue la gloria de Dios que sentimos ahí. Pero, hermano, que es fascinante es cómo la Biblia fue puesta, cómo la Biblia. Mire, este libro que usted ve aquí, que es la palabra de Dios, la Biblia, la manera que ellos pusieron esto juntos fue, en el Viejo Testamento empezamos con Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés fue que hizo. Y después de eso hubieron otros autores. A un punto, ellos tomaron todas estas cartas y las pusieron juntas y hicieron lo que nosotros conocemos como el Viejo Testamento. ¿Por qué le llamamos el Viejo Testamento? Es porque cuando estamos hablando de testamento, estamos hablando de un término legal. Cuando mi papá se murió, él dejó un testamento diciendo, esto va a ser la herencia para mi esposa, para mis hijos, para lo que él quería dejar para atrás. Eso es un testamento. En el Viejo Testamento tenemos el testamento de lo que Dios nos dio durante esa temporada. En el Nuevo Testamento, que fue cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y empezando con la historia antes de Jesús nacer, y después vemos a Juan el Bautista, vemos a Jesús, vemos a todos ellos. Gloria a Dios, empezaron los autores a escribir, los discípulos de Jesús empezaron a escribir y también Pablo, el gran hombre de Dios, empezó a escribir. Y después lo que ocurrió fue que el gran hombre de Dios pusieron todas estas cartas juntas y ellos reconocieron que todos tenían el mismo mensaje y que todas estas palabras fueron inspiradas de Dios, y ahora tenemos lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y la Biblia ha sido atacada hasta este tiempo. La gente dice cosas que ni saben. Hay muchas veces que la gente me dice, bueno, la Biblia tiene errores. Y estoy hablando con profesores, estoy hablando con gente que supone son educados y que tienen su educación. Y yo hice mi doctorado, ustedes saben, yo fui a la escuela y todo eso, pero me fascina hablar con gente que creen que sabe algo, pero no saben, porque ellos oyeron a alguien que dijo algo y parecía que ellos sabían algo, pero no saben lo que ellos creen que sabían. No sé, me perdí ahí. Pues, hermano, miren lo que pasó. A veces hay gente que me dice, yo estoy hablando de gente que supone que sea inteligente. En la Biblia hay errores. Y yo le digo, enséñame uno. Yo le digo, mira, vamos a dejar el paquete. Porque el paquete es que tú nunca has leído ni la Biblia. Tú oíste a alguien que dijo, hay errores, hay contradicciones. Y yo le digo, enséñame uno. Porque yo he leído la Biblia un montón de veces. Estoy leyendo ahora la Biblia como 2 veces al año ahora. Si usted lee 10 capítulos al día, va a salir como 2 veces al año que vas a leer la Biblia completa. Y así tenemos que leer la Biblia. Porque muchas veces la gente dicen así, ellos leen la Biblia así, ellos hacen, ok Dios, cierra los ojos, aquí va, y dice, Judas se mató. ¿No? Y después otro lado, ok, sigue hablando Dios. Y dice, haz lo mismo. Y va a otro lugar y dice, y lo que hace, hazlo rápido. No, eso no puede ser Dios. Hermano, ¿cuándo ustedes se han leído un libro bueno? Un libro bueno, ¿cuántos se han leído? Un libro bueno. Afuera de la Biblia hay otros libros que son buenos. No son inspirados, pero son buenos. ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro
¿Cuándo ustedes han leído una novela buena? ¿Novela? Ok. ¿Cuántos de ustedes han visto novelas en la televisión? Cuando yo era chiquitito, cuando yo era pequeño, en Puerto Rico, ustedes saben, yo soy mitad dominicano, mitad de Puerto Rico. Cuando yo estaba en Puerto Rico, nosotros veíamos la primera novela que yo me recuerdo, había una, quizás algunos de ustedes que se recuerdan de esto, se llamaba Tomico. ¿Cuántos se recuerdan de Tomico? Ok. Ajá. Ese era. Ok. So Tomico, oigan esto. Nunca se me olvidó. Pero una cosa que yo entendí en las novelas. En las novelas tú tienes que ver el primer programa y ver la historia, cómo se desarrolla. Porque si tú entras en la mitad de una novela, no vas a saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son los otros nombres de otras novelas que han visto? Natacha, Simplemente María, Los ricos también lloran. Eso es verdad. Todas estas novelas, ¿verdad? Pero normalmente la gente ve desde el principio hasta lo último. Oigan bien, lo mismo con la Biblia. Cuando uno lo lee, queremos ver la historia completa, porque si no, no la vas a entender. Y tú me dices, pastor, ¿cómo yo puedo entender la palabra? Le voy a dar 9 cosas que tienen que hacer y tienen que escribirlo, porque si no lo escriben, no se van a recordar. Es que son 9. Yo no sé de ti, pero ya yo estoy en la edad que si me dan 9 cosas corridas, a mí se me olvidan las cosas. No soy tan inteligente así. Número 1. Tú tienes que, número 1, aquí va. Número 1, si tú vas a entender la palabra de Dios, si tú vas a estudiar la palabra de Dios, y te garantizo, si tú haces esto, lo que te estoy enseñando, empiezas mañana con esta lista, tú vas a entender la palabra de Dios. Oigan esto. Primero, tú tienes que titúlalo. Titúlalo el capítulo. Coge ese capítulo y titúlalo. ¿Qué estoy diciendo de eso? Tienes que darle un título. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor es paciente, cariñoso, cree todo y sigue todo eso, ¿verdad? El capítulo, ese es claro. Yo pongo ahí en ese capítulo amor. ¿Por qué? Porque eso me rompe todas las distracciones. Cuando usted le ponga un título a un capítulo, de pronto usted se puede enfocar y dice, este capítulo es hablando sobre amor. Doy otro ejemplo. Hebreos capítulo 11. Es un capítulo hablando de ¿qué? De fe. Los héroes de fe. Pues ahora, cuando yo empiezo a leer, si lo leo y digo, este capítulo menciona mucho la fe, está hablando de la fe. Ahora toda mi intención va a estar a ver cómo la fe se está manifestando, cómo yo me puedo mover en fe, qué es la fe, cómo la fe tiene presión en su vida, cómo la fe ataca al enemigo a veces la fe. Y uno ve eso. Titula ese capítulo y te garantizo que eso te va a ayudar mucho, porque te da un retrato, una imagen mental, que un guía, que cuando tú llegas a ese capítulo, mire ahora, yo le dije primero de Corintios capítulo 13, tú sabes que yo me recuerdo lo que está ahí, porque ya yo tengo un título. Mire Génesis capítulo 1, ¿qué dicen las primeras palabras? En el principio, Dios hizo la ¿qué? Y el cielo y la tierra, ¿verdad? Pues ahí empezó, hasta la Biblia tiene un título. Ve, empieza con un título y dice, ese capítulo está hablando sobre cómo Dios hizo la tierra y los cielos. Primero es así mismo. Número 2, escriben esto, díselo. Dile a alguien, díselo. Díselo. ¿Qué es lo que estoy hablando aquí? Tú tienes que llegar, si no puedes decir la historia o lo que está hablando ese capítulo, no lo has aprendido.
Pues si en el capítulo 1 del libro de Marcos, capítulo 1 del capítulo de Marcos, yo me recuerdo lo que está ahí, porque está hablando de Juan el Bautista, empieza. Y cómo fue ese hombre y empezó a... porque yo puedo ponerlo todo junto y decir, ok, lo que está hablando es sobre esto. Si usted está en Apocalipsis capítulo 1, estoy empezando con todos los capítulos, ¿verdad? Del capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, yo me recuerdo porque yo lo titulo y yo digo, está hablando del Señor, de la revelación de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Y nos dice que en sus ojos habían fuego. Y vimos que cómo estaba vestido y cómo estaban sus pies y cómo había fuego alrededor de toda esa imagen. Si yo puedo explicar el capítulo, aunque quizás no sé los versos uno por ello, pero te puedo decir de lo que es, hermanos y amigos, así vas a aprender la palabra de Dios. Y te vas a recordar dónde está en la Biblia. Porque muchas veces dices, ay pastor, no me recuerdo dónde están las cosas en la Biblia. No sé dónde es que están. En esta manera, especialmente si tú se lo dices a alguien. Cuando tú aprendes algo en la Biblia, díselo a tu gente que tú trabajas, con tus vecinos, con tu esposa, con tu esposa, con tu novio, con tu novia. Dile a esa persona, mira, tú sabes lo que yo aprendí hoy. Cuando tú solo das, tú lo retienes. Si tú lo retienes, tú lo pierdes. Así dice la Biblia. Lo que tú das, tú lo retienes. Lo que tú retienes, si tú no lo das a las otras personas, se te va a olvidar. Tú te recuerdas de las cosas que tú hablas. Tercero, tienes que identificar. Lo que tienes que hacer es identificar las personas que le están dando la atención en ese capítulo. Mira, le voy a explicar algo interesante. En uno de los libros de la Biblia, nos está diciendo que cuando Jesús resucitó y María apareció, ¿quién estaba ahí? Cuando María llegó a la tumba, ¿quién estaba ahí? No. Cuando María Magdalena y cuando las Marías llegaron ahí, ¿quién estaba ahí? El ángel. Oigan lo que dijeron, el ángel. Pero hay otro libro en la Biblia que nos dice que había 2 ángeles. Espérate, pastor, ¿cómo es posible? Uno dice que había un ángel, pero en otro habían 2 ángeles. La pregunta que yo me hago es porque en un libro dice un ángel y en el otro habían 2. Ay, encontramos un error en la Biblia. Vámonos todos para la casa. No, le voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes han ido a una fiesta? Una fiestecita, estoy hablando de cumpleaños por lo menos, gloria a Dios, bodas. ¿Cuántas veces tú has ido a una fiesta y saliste de la fiesta y alguien te dijo que no estaba ahí? ¿Quién estaba ahí en la fiesta? Bueno, ¿tú sabes a quién yo vi? El pastor estaba ahí. Pregunta, ¿eso significa que yo era la única persona ahí? No, ¿verdad que no? Por decir que había una persona, no significa que no habían otras personas. Pues miren esto, en el otro capítulo cuando dicen que habían 2, hay un propósito. En uno era para decir que ese ángel dio el mensaje que estaba diciendo, ¿por qué tú estás buscando los vivos entre los muertos? Buena pregunta. En el otro libro de la Biblia dice que habían 2 para indicar que este ángel no estaba solo, que había una compañía de ángeles que habían ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pues hermano, así tenemos que identificar quién está en esa historia. Está Jesús. ¿Quién más estaba en esa historia? Bueno, una mujer que estaba sangrando. ¿Y quién más estaba en esa historia? Bueno, Jesús estaba yendo para sanar a otra persona, pero vino ella y lo tocó. ¿Y quién era esa mujer? Bueno, es una mujer que estaba sangrando por los últimos 12 años y perdió todo lo que ella tenía. Y esta mujer perdió todo su dinero tratando de que los doctores lo sanaban, pero nadie le podía tocar. ¿Qué más sabemos de esta mujer? Esa mujer estaba considerada impuramente porque en esos días, si tú estabas sangrando, tú no eras...
no estabas consagrada y eso significa que la gente no podía estar cerca de ti. Pero esa mujer, aunque, mire, ahora podemos apreciar la historia. Ya que la conozco y sabes su la condición, ahora yo la aprecio mucho más. Porque esta mujer que estaba sangrando y todo el mundo lo sabía, se metió ahí contra toda la gente y dijo, tengo que llegar a Jesús. Es como algunos de ustedes esta mañana tienen que llegar a Jesús. Y tú sabes que si tú tocas a Jesús, algo va a pasar. Tú sabes que si tú tocas a Jesús esta mañana con tu fe, gloria a Dios, el poder de Dios va a llegar a ti. Aunque la gente hable mal de ti, aunque la gente se burlan de ti, aunque hasta los religiosos te están juzgando, tú tienes que hacer como esa mujer que dice, yo tengo que tocar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es que uno empieza a apreciar más la palabra de Dios y darle a encontrar dónde fue escrito, a quién fue escrito. Mira, Primero de Corintios fue escrito a gente que vivía en Corintio. Y ahí había un grupo de cristianos, había una iglesia, pero ese era un lugar como Nueva York. Un lugar que tenía hasta prostituta en un templo. Y así ellos evangelizaban esa religión falsa. Era un lugar donde había muchos esclavos. Capítulo 1 nos dice 1 Corintios que la mayoría de los cristianos ahí eran esclavos. Me dice algo muy interesante, que esta gente no eran ricas. Nos está diciendo la gente de Corintios, estaba en un lugar que había mucho comercio, pero que habían ricos y habían los pobres, y parece que los pobres se estaban poniendo más pobres. Me dice la condición ahí de esos cristianos no era fácil. ¿Qué me dice eso? Que Dios se estaba moviendo en esa iglesia y que parece también que la influencia del mundo estaba llegando y penetrando a esa iglesia en vez de al revés. Hermano, lo que estoy diciendo es, tienes que identificar quién está en esa historia. ¿Quién está ahí? Número uno es... Número 2, díselo. Número 2, identifícalo. Número 4, tesóralo. Tienes que encontrar los tesoros ahí. ¿Y cómo hacemos eso? Busca, hay un verso en cada capítulo, por lo menos uno, que cuando tú lees, oiga, va a salir como una bomba atómica. Va a ser así. Cuando tú lees eso, tú vas a decir, esa es la palabra. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia y en un momento a otro, cuando tú estás leyendo, una palabra brincó y dice, esa es la palabra para mí? ¿Cuántos han experimentado eso? Gloria a Dios. Yo te garantizo que si tú le dices a Dios, háblame a mí, tú vas a encontrar un tesoro ahí. Busca, en cada capítulo hay un tesoro. Hay una palabra que va a ser bendición para usted. Porque oiga, cuando encuentra esa palabra, memorízate ese verso. Yo tengo cientos de versos memorizados. Yo memoricé el libro de Santiago completo, versículo por versículo. Cuando yo estaba en la universidad, y lo hicimos otra vez hace 2 años atrás, lo hice otra vez, el libro de Santiago, verso por verso, palabra por palabra. Te digo que eso transforma, te renueva la mente, te cambia a ti cuando tú empiezas a memorizar la palabra. ¿Por qué? Algunos de ustedes ahora tienen decisiones que hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen decisiones difíciles de hacer? Amén, decisiones. Hay a veces tenemos que hacer decisiones sobre nuestra familia, decisiones sobre mi trabajo, decisiones sobre su futuro, decisiones de dónde va a vivir, decisiones sobre cómo vas a tratar a esta persona que te está tratando mal, decisiones sobre aquello que te están traicionando, decisiones sobre ese hábito, decisiones sobre esa adicción que tú tienes en tu vida. Y nosotros necesitamos de dirección del Señor. Dios te quiere dar dirección. Pero muchas veces Dios no te puede hablar porque tú no has depositado esa palabra, ese tesoro dentro de ti. Es como, voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser ricos? Levanten sus manos, ricos. ¿Ok? Solamente, ¿cuántos están? ¿Ok? No, en verdad, ¿cuántos les gustaría ser ricos? ¿Cuántos les gustaría ser pobres?
Okay. Nadie quiere ser pobre. ¿Cuánto quiere ser la vida ahí en el medio? ¿En el medio? Ok, all right. Now, imagínate que tú no tienes dinero, ¿verdad? Para hacer, tú en la cuenta del banco, tú quieres sacar dinero, ¿verdad? Pero si no hay dinero, tú no puedes sacar lo que no está ahí. Pero imagínate que alguien te dice, mira, si tú abres este tesoro, todo lo que tú puedes sacar de ahí, tú lo puedes poner en el banco. Y cuando está en el banco, cuando tú lo necesitas, tú vas a poder sacarlo. Lo mismo es con la palabra de Dios. La Biblia nos dice que esto es el tesoro. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es tesoro? Y la Biblia nos dice, cuando tú pones ese tesoro en tu corazón, cuando hay problemas en tu vida, cuando te sientes descarriado, descarriada, cuando te sientes deprimida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tiempo de depresión? Levanten sus manos. Tiempo de ansiedad, tiempo de temor y no sabes qué hacer. Dios dice, porque tú has puesto ese tesoro adentro de ti, ahora tú puedes sacar ese tesoro y puedes utilizar y aplicar esa palabra que yo tengo para ti. El problema que tenemos muchas veces es que no ponemos nada en el banco espiritual. Y algunos de ustedes están en bancarrota. Y algunos de ustedes son bien ricos en el Señor. Por eso siempre hay algunos de ustedes que tienen tantas palabras dentro de ti que tú siempre te sobras. Tú quieres bendecir a todo el mundo. Mira, tengo palabras para ti. ¡Pam, pa, pa, pa! Pues lo próximo, hermano, que es importante de hacer es tenemos que descubrirlo. ¿Qué es lo que estamos descubriendo? Tenemos que encontrar palabras ahí que se repiten muchas veces o que es crucial, que es necesario para que ese capítulo tenga significado. Por ejemplo, si tú estás leyendo un capítulo y tú le quitas esa palabra de ahí, tú dices, este capítulo no va a funcionar, no voy a entender lo que está ahí. Lo que tenemos que buscar es la palabra clave, y si no la entiende, pregúntale a alguien qué significa eso. Me asombra cuántos cristianos no saben muchas palabras que están en la Biblia y por eso no la entienden. Le voy a dar un ejemplo. Redención. Pastor, ¿qué es redención? Bueno, es una palabra espiritual que, tú sabes, es que... redención. Yo sé lo que es. Redención es redimir. Fuera, es la misma palabra, ¿verdad? ¿Qué es redención? ¿Quién me puede decir qué es redención? ¿Ah? Ya empezaron. Que viene del cielo. ¿Qué es redención? Alguien dijo arrepentimiento. Arrepentimiento es redención. Sobrevivir. Quitar los pecados. Restaurar algo. Te sacaron del lugar. Bueno, César se la ganó. Porque la respuesta es, dígame otra vez, César, comprar para atrás. Ahora cuando tú lees la Biblia, una palabra que no entendía, ahora cuando tú lees ese capítulo, wow. Porque significa esto, que tú estabas en el mercado como un esclavo. Era un esclavo al pecado. Y vino Jesús y Él pagó tu deuda. El pago para sacarte de la esclavitud del pecado. Y ahora tú estás libre. Wow. ¿Cuántos están alegres de estar libre en Jesús? Si el Señor te redimió, si Él te liberó, en verdad es otra palabra decir, Él te liberó del pecado y Él pagó el precio con la sangre de Jesús. Ahora, cuando tú lees ese capítulo y ya entiendes la palabra, tú dices, wow, ya yo sé, wow, ahora le puedes sacar más, como decimos, más jugo de ese versículo, de ese capítulo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque la redención ha llegado. Número 6. Piénsalo, digan, piénsalo. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos en este momento? Mire, mucha gente se cree que cuando uno se hace cristiano, uno bota su mente y dice, yo no tengo que pensar ya no más. Los cristianos solamente tienen fe y porque ellos solamente tienen fe, no tengo que usar mi cerebro. Mi papá siempre me decía, son,
You gotta use your brain. Hijo, tú tienes que usar tu cerebro. Y él tenía razón. Mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice, oigan bien, tú tienes que amar a Dios con todo, con toda. Pero oiga lo que dice. ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Con qué? Está diciendo que si tú vas a amar a Dios, no solamente es con tu pasión, no solamente es con tu energía, pero tú tienes que amar a Dios con toda tu mente. Y hay cristianos se creen que cuando uno es cristiano, uno se hace un gran bobo. Es más, la gente más sabia del mundo deben ser los cristianos, porque nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría es ver las cosas con la perspectiva de Dios, porque Dios lo ve todo y Él lo sabe todo. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? A Dios no le falta nada. Dios es el que sabe todo. Él sabe todo de todo. Él sabe hasta cuántos pelitos tú tienes en tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Hasta los que son calvos, gloria a Dios. Él sabe cuánto tienen pelo debajo de su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe cuando tú te levantaste. Dios sabe cuántas veces tú has sudado en este día. Dios sabe cuántas veces tú has respirado. Dios lo sabe todo. Y Él sabe todo de todo. Y porque Él sabe todo de todo, cuando tú estás en una situación y no sabes qué hacer, Él te dice: no haga eso, a esto, porque yo lo sé todo. Te voy a enseñar todo lo que tú tienes que saber sobre tus circunstancias. Y si tú haces lo que yo te digo, tú vas a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, amigos, les quiero exhortar a cada uno de ustedes que lo que tenemos que hacer es empezar a santificar nuestra mente y decir: Dios, lava mi mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice esto. Nos dice que la manera de ser transformado es renovando tu mente. Si tú renovas tu mente, tú vas a ser transformado por el poder de Dios. ¿Qué nos dice eso? Si tú no usas tu mente, si tú no lavas tu mente con la palabra de Dios, tú no vas a cambiar. Pero si tú renuevas tu mente, si tú cambias la manera de pensar, si tú cambias la manera, gloria a Dios, que tú ves tu problema. Muchos de ustedes ven su problema como un gigante en vez de verlo como Dios lo ve, porque el gigante de verdad es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay un problema y tú ves a Dios como un gigante, tú vas a ver a ese problema como un enano. Te quiero decir a alguien este día que tiene ese problema, Dios dice: usa mi sabiduría, porque en verdad el gigante aquí soy yo, y porque yo soy el gigante, yo soy el campeón, yo soy el conquistador, y tú nunca vas a perder. Dale un aplauso pero fuerte al Señor. Piénsalo, para de pensar como piensa el mundo. El mundo piensa como un perdedor. ¿Por qué mucha gente se siente inferior? ¿Por qué mucha gente se siente: yo no soy nada, no puedo hacer nada, es que yo no puedo ser cristiano, y que las cosas de Dios es esto, y es que ya no, es que yo me veo como un gusano? La razón es porque se están viendo como el mundo se ve. Por eso el mundo tiene el complejo de la inferioridad. Pero nosotros tenemos un Dios que nos dice y ya nos habló y que ha declarado que nosotros somos tesoros de Dios. Que la Biblia nos dice que nosotros somos conquistadores. Es más, la Biblia nos dice que nosotros somos más que conquistadores. La Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores. La Biblia nos dice que nosotros somos hijos y hijas de Dios. Nos dice que somos reyes. Nos dice que somos sacerdotes. Hermano, cuando tú empiezas a renovar tu mente, te empieza a cambiar y tú empiezas a desarrollar una nueva identidad. Y cuando tú tienes una nueva identidad, tú vas a tener un nuevo destino. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Renueva tu mente, amas a Dios con toda tu mente, métete en la palabra de Dios. Y tú quieres caminar esta vida con confianza, tú quieres quebrantar todo ese temor en tu vida, si tú quieres romper toda depresión. Hay algunos de ustedes que sufren de depresión, aquellos que están viendo por televisión ahora. Tú estás sentado en tu casa y estás en depresión, estás en ansiedad, estás con temor. Te quiero decir en este día, gloria a Dios, que si tú recibes la palabra que Dios tiene para
para ti. Tú vas a pensar diferente. Tus sentidos van a cambiar. Tú vas a caminar diferentemente. Tú vas a caminar con una autoridad nueva. Vas a caminar no con un corazón destruido, pero un corazón sanado. Con una mentalidad que dice: en Cristo yo lo puedo hacer todo, en cual me fortaleza. ¿Cuánto le puede dar un aplauso a Dios por eso? Aleluya. Hermano, después tú tienes que identificarlo. Tú tienes que identificar a Jesús en la Escritura. Te garantizo, si tú buscas a Dios y si tú buscas a Jesús en cada libro de la Biblia, lo vas a encontrar. Génesis capítulo 1 nos dice, cuando estaba hablando con Adán y Eva, le dijo: Eva, yo te voy a dar una semilla. Oiga, ¿cómo es posible? Cuando hablan de la semilla, está hablando del hombre. El hombre es el que lleva la semilla, no la mujer. La mujer tiene la vientre, el hombre tiene la semilla. ¿Cómo es posible que ella va a tener la semilla? Estaba viendo una profecía. ¿Y qué fue la profecía? La profecía es que Dios iba a venir a la vientre, iba a poner la semilla del Hijo de Dios, gloria a Dios. Y él, el Hijo de Dios, va a estar encarnado en ella. El Hijo de Dios iba a venir como hombre en la tierra. Pero también nos dice que el diablo, la serpiente, va a darle una herida al Hijo de Dios. Pero al final Jesús va a poner su pie sobre la cabeza del diablo, porque solamente hay un lugar donde pertenece Satanás, y el único lugar donde pertenece Satanás es debajo de nuestros pies. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Tú vas a Isaías capítulo 52 al final y el capítulo 53 y habla de Jesucristo hace cientos y cientos de años de Jesús de nacer. En Daniel capítulo 9, el capítulo 7 vemos también Jesús identificado y dice: ahí va uno que es como el Hijo del Hombre, en cual todo el mundo están adorando, cuando todo el mundo está glorificando, cada uno en los cielos está dando bendición. Por ese mismo va a venir a redimir a su pueblo, gloria a Dios, y comprar para atrás aquellos que fueron perdidos por el pecado. Hermano, les quiero decir algo: Jesucristo, el Mesías, el Dios de los dioses, Rey de los reyes, se encuentra en la palabra de Dios. Fue una promesa para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, los más gozosos en el mundo deben ser los cristianos, los hijos de Dios. Y si ese eres tú, dale un aplauso a Dios, pero fuerte. Ya estoy terminando. Oigan bien, esto me fascina, esto me gusta. Hermano, oigan bien, también lo que tenemos que hacer es que tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. ¿Qué vale que tú hagas todo lo que hemos hablado y tú no crees la palabra de Dios? Dios quiere animar tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vas a agradar a Dios, tú tienes que tener fe. La Biblia nos dice que fe viene por la palabra de Dios. Después de hacer todo lo que has estudiado, tú tienes que decir: yo lo voy a creer, hermano. Y cuando tú lo empiezas a creer, tú activas lo supernatural. Cuando tú lo crees, tú vas a activar lo milagroso. Algunos de ustedes necesitan algo milagroso. La Biblia nos dice: si tú tienes fe como una mostaza, una semilla de mostaza, tú le vas a decir a esa montaña: montaña, vete de aquí. Montaña, tú no perteneces aquí. Montaña, tú has sido un obstáculo. Montaña, tú te has puesto ahí como un problema que parece que no se va a mover. Pero ahora yo vengo en la autoridad de la palabra de Dios. Yo vengo en la autoridad, gloria de Dios, del mensaje de Dios. Yo vengo en la autoridad, lo que Dios ha dicho. Y Dios dice: montaña, lánzate al mar, y en el nombre de Jesús yo puedo ir adelante. Hay algunos de ustedes, oigan bien, que Dios te está diciendo: métete en la palabra de Dios, renueva tu mente, estúdiala, apréndela, recibe esa palabra para que tú puedas crecer en fe y ser un hombre y una mujer de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un hombre y una mujer de Dios que tiene una fe grande para mover las montañas, para orar por los enfermos, para sacar demonios, para liberar a aquellos que necesitan liberación, para ver la provisión de Dios, para ver, gloria a Dios, los milagros de Dios, para ver lo supernatural de Dios? Porque el Dios que estamos sirviendo no es un Dios pobre, no es un Dios que le faltan cosas.
cosa. Él es un Dios altísimo, grande y poderoso. Hermano, Dios está haciendo algo grande aquí. Le está hablando a alguien y te está diciendo en este día: es tiempo de creer la palabra de Dios. Y si tú la quieres creer, dile a Jesús: yo lo voy a creer. Aleluya. Lee la Biblia como que Dios te está hablando a ti, porque Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando ahora mismo en este momento por su palabra, y Él te está diciendo: no coja esto como religión, no reciba esto como algo que tú dices: bueno, hice mi cosa en el domingo como cristiano. No, recíbelo como una palabra directa en tu vida y decir: Señor, si tú lo dices, sí va a ocurrir. ¿Cuántas veces el Señor me ha hablado a mí en los tiempos más difíciles? ¿Tú sabes cuándo ocurrió? Cuando yo estuve en la palabra de Dios. Yo me recuerdo a un tiempo, años atrás, hace muchos años atrás. Ya este año tenemos 25 años que empezamos esta iglesia. Mi esposa y yo y mi hija. Joshua no había ni nacido todavía. Mi esposa estaba embarazada. Y nosotros empezamos, y después del primer año creció un poquitito. Pero de pronto, de un día al otro, oigan bien, quedamos sin nadie, ni una persona. Y por 3 semanas no había nadie. Y yo llamé a mi pastor y le dije: Pastor Víctor, me siento como que ya, quizás esto no era, aquí no es. Y él me dijo una palabra. Y le dije: oigan la palabra que me dio. Me dijo: Fernando, sé valiente. Y después dijo otras cosas, pero enseguida que él dijo eso, esa fue la palabra que Dios me había dado en Josué capítulo 1 versículo 9. Y esa palabra, cuando empezó a hablar, se me olvidó los restos que él dijo. Cuando él empezó a seguir, de pronto la palabra que él dijo se conectó con lo que Dios yo lo que había atesorado en mi corazón, que yo había aprendido en la palabra de Dios. Y en la Biblia nos dice en Josué capítulo 1 que debemos ser valientes y que Dios va a estar contigo, que no te desanimes. Y de pronto yo lo paré al pastor y dije: pastor, no se preocupe, yo no me voy aquí, yo voy a terminar esta obra hasta cuando el día que Jesucristo venga. Y mire, porque yo tenía esa palabra. Mira lo que Dios hizo. El Señor nos levantó otra vez y el Señor empezó a hacer la obra aquí. Y miren, ahora no solamente tenemos un lugar pagado, gloria a Dios, aquí. Ahora estamos listos en junio para hacer una construcción para 700 personas. No solamente eso, tenemos 3 servicios, gloria a Dios, hermano. Y más que eso, es lo más importante, hemos visto vidas transformadas uno detrás de otro, familias que han venido a Cristo, aquellos que han sido atados, han sido liberados, aquellos que están enfermos están ahora sanados. Hermano, Dios ha hecho algo grande solamente porque desafié de creer una sola palabra. Imagínate cada uno de ustedes que están en este día y tienen problemas y tienen cosas que han venido contra usted. Hermano, te doy un desafío de creer la palabra de Dios y decirle a Dios: si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo creo, y ya basta. ¿Cuántos dicen amén? Lo último es que tú tienes que aplicarlo. Y voy a cerrar con esto. Tienes que aplicarlo. Información sin aplicación nos lleva a frustración. D.L. Moody, el famoso evangelista, dijo que la Biblia no fue dada para información, fue dada para transformación. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo: si tú vas a experimentar la palabra de Dios, tú tienes que aplicarla. Tú solamente crees la parte de la Biblia que tú haces. Si tú lees la Biblia y tú no la aplicas, tú no crees en las partes de la Biblia que tú no estás aplicando, pero las partes que tú estás aplicando, tú las crees. Si tú dices: yo creo en oración, leí sobre oración, y tú estás orando, tú crees esa parte de la Biblia. Si no estás orando, tú no crees esa parte de la Biblia. Si tú lees la parte de la Biblia, que es Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice: ve a la iglesia, reúnese uno a nosotros, y tú vas a la iglesia, tú crees esa parte de la Biblia. Si no vas a la iglesia, no crees esa parte de la Biblia. Hermano, lo más grande que usted va a experimentar es cuando usted empieza a aplicar. Hermano, yo he estado en lugares tan... Oh my God. Mire, yo he estado porque yo le dije a Dios: Dios, yo voy a creer este libro. Yo me voy a dedicar a tu palabra. Y porque yo he aplicado esto, yo he visto cosas, hermano, que mucha gente no ni ha visto. Porque yo creí y apliqué lo que estaba aquí.
Yo me recuerdo una vez yo estaba en una iglesia, yo tenía 19 años, oiga, Dios no ve su edad, Dios ve su fe y Dios ve si tú vas a aplicar la palabra de Dios. Él no importa cuánta edad usted tiene, quizá usted se considera una viejita, un viejito, quizá un jovencito, una jovencita, a Dios no le importa eso, le importa si tú estás disponible de creerlo y aplicarlo. Y yo me recuerdo una vez, tenía 19 años, me puse en oración. Yo digo, yo creo en oración. Yo creo que Dios da respuesta. Y me puse en oración por como 4 o 5 horas. Y yo dije, lléveme solo en un lugar. Quiero hacerlo como hizo Jesús. Me llevaron a una cabaña que estaba en construcción. Y de pronto yo empecé a adorar a Dios. Y dije, Dios, te voy a adorar. Yo empecé a adorar a Dios. Y la presencia de Dios cayó en ese lugar. Hermano, Dios me saturó tanto que yo me sentí borracho. Borracho en el espíritu. No, yo nunca he estado borracho en alcohol. No sé cómo es eso, pero lo he visto. Gloria a Dios. Tú sabes, cuando uno está borracho, uno camina diferente. Aleluya. Cuando uno está borracho, uno no ve igual. Gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú estás saturado con la influencia del Espíritu Santo, tú ves una manera diferente. Tú caminas de una manera diferente para el Señor. Y después de ahí, cuando llegaron, ellos se notaron que Dios había aparecido en mi vida en ese momento. Y fuimos a la iglesia. Y cuando yo fui a predicar, 19 años, hermano. Yo me entregué al Señor cuando tenía 17 años, solamente 2 años el Señor. Y yo empecé a predicar. Y la presencia de Dios vino poderosamente. Eso fue en el estado de Oregón. Y vino bien poderosamente. Y cuando yo hice el llamado, el primero que fue corriendo al altar fue el pastor. Y él se arrepintió porque en verdad, aunque era pastor, su corazón no estaba en la obra de Dios. Él había parado de orar y había parado de buscar a Dios y ha parado de ayunar, buscar a Dios. Y de pronto la iglesia vino completa y todo el mundo se estaba arrepintiendo. Y de pronto empezamos a orar por los que querían el bautismo del Espíritu Santo. Y le digo que todos los que querían el bautismo del Espíritu Santo recibieron el bautismo del Espíritu Santo con poder, empezando con las hijas del pastor. Gloria a Dios, hermano. Hermano, si aplicamos esto otra vez, hermano, yo estaba el último día que yo estuve antes de ir a la universidad en California, de irme de donde estaba con mis padres, irme a la universidad. Teníamos un retiro de jóvenes. Y dije, Señor, yo voy a creer tu palabra. Tú me has hablado en tu palabra, pero yo lo voy a creer y yo voy a aplicar. A mí no me importa si se burlan de mí, si se ríen de mí, si hablan de mí. A mí no me importa. Lo que me importa es lo que tú piensas, Señor, porque tu palabra es verdad. Y yo me recuerdo, empecé a predicar con todo mi corazón. Y yo era como un wild man. Yo era como un hombre, un joven. En ese momento tenía 18 años. Y yo empecé a predicar como un hombre ahí, poseado con el Espíritu Santo. Y de pronto dije, todos ustedes van a recibir el poder de Dios. Y mi oración fue, Señor, yo quiero que todos reciban el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en el lenguaje nuevo, en lengua. Y de pronto, hermano, yo dije, en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino. Hermano, no fue ni una iglesia, no fue ni una casa. Estábamos en un retiro cerca de una playa, aire libre. No había como micrófono, no había músico, pero había algo, había la presencia de Dios, había el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre va a honrar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, empezamos a orar. Y eso estaba lleno de jóvenes. Y nos empezamos a orar por cada uno. Y el poder de Dios empezó a caer en todos estos jóvenes. Y esos jóvenes vinieron quebrantados en la presencia de Dios, llenados del Espíritu Santo. Y muchos de esos jóvenes ahora están sirviendo al Señor hasta este día. Algunos se hicieron pastores, evangelistas, misioneros. Hermanos, te digo en este día, aplica la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Dile, Señor, yo te creo tu palabra sobre mi familia. Declara la palabra de Dios sobre tu familia. Declara la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Declara la palabra de Dios sobre tu negocio. Declara la palabra de Dios sobre tu ministerio. Declara la palabra de Dios sobre tu finanza. Declara la palabra de Dios sobre tus hijos. Declara la palabra de Dios sobre tu matrimonio y verás la gloria, la gloria, la gloria de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén?